bienvenido. Si estás aquí esta noche, es porque algo en ti buscaba un lugar tranquilo donde descansar, y lo has encontrado. Antes de comenzar, te pido que hagas una sola cosa. Respira, lentamente. Llena tus pulmones con todo el aire que puedas y suéltalo despacio. Otra vez, inhala y exhala. Una vez más, inhala profundo y deja ir todo lo que cargaste hoy. Bien, esta noche vamos a entrar juntos en uno de los textos más antiguos y más misteriosos que ha existido en la tradición bíblica. Un libro que fue leído por los primeros seguidores de la fe, que fue citado por los apóstoles, que sobrevivió durante siglos en cavernas y monasterios y que, sin embargo, hoy no aparece en la mayoría de las Biblias que conocemos. Esta noche vamos a leer el libro de Enoc. No te preocupes si nunca lo has leído. No necesitas conocerlo. Solo necesitas estar aquí, en este momento, con los ojos cerrados o a punto de cerrarlos, dejando que las palabras te lleven a un lugar profundo y quieto. Es un texto que habla de ángeles y de estrellas, de montañas de fuego y de ríos de luz, de secretos que fueron revelados a un hombre que caminó con Dios antes del diluvio. Un texto que fue escrito para los que buscan algo más allá de lo visible. Y eso es solo el comienzo de lo que vas a escuchar esta noche. Quédate conmigo. Que la noche sea larga y dulce. Que tu cuerpo se hunda suavemente en el descanso. Que tu mente se aquiete poco a poco, como una llama que se estabiliza cuando el viento deja de soplar. Empecemos. Para entender el libro de Enoc, necesitamos viajar muy lejos. No en el espacio, sino en el tiempo. Necesitamos retroceder miles y miles de años, hasta un momento antes del diluvio, antes de Noé, antes de la gran inundación que reconfiguró el mundo. Estamos en una tierra que los textos antiguos llaman simplemente la tierra de los vivos. Una tierra sin mapas modernos, sin ciudades de concreto, sin luces artificiales. Una tierra donde la noche era verdaderamente oscura, donde el cielo nocturno era tan denso de estrellas que los hombres podían leer el cosmos como un texto sagrado. Imagina ese cielo esta noche. Imagina que estás tumbado en el suelo, en la oscuridad, y sobre ti se extiende un manto de cientos de miles de puntos luminosos. Sin contaminación lumínica, sin nubes, solo el silencio del universo mirándote desde arriba. En ese mundo vivió Enoc. Su nombre en hebreo es Yanok, que significa el que inicia o el que dedica. Era el séptimo descendiente desde Adán según el Génesis, hijo de Jared, padre de Matusalén, abuelo de Noé. Una figura que aparece brevemente en las páginas del Génesis, con una descripción que ha fascinado a lectores y sabios durante milenios. El Génesis 5, versículos 21 al 24, dice, literalmente, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Ese versículo final es uno de los más extraños y más luminosos del Antiguo Testamento entero. Todos los demás patriarcas de esa lista terminan con las palabras «y murió». Adán vivió tantos años y murió. Set vivió tantos años y murió. Enós vivió tantos años y murió. Pero cuando llega Enoc, la fórmula cambia. No dice que murió. Dice que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿A dónde le llevó? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué le fue revelado? El libro de Enoc intenta responder a esas preguntas. Fue escrito, según los estudiosos, principalmente entre los siglos III y I antes de Cristo, aunque recoge tradiciones mucho más antiguas que circulaban de forma oral durante siglos. Está compuesto por 5 secciones principales que juntas forman un texto de una belleza y una complejidad extraordinarias.
El texto completo fue preservado en su integridad casi exclusivamente en el canon de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, la Iglesia Tewahedo, que lo considera escritura sagrada desde hace más de 1500 años. También se encontraron fragmentos importantes entre los manuscritos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumrán, lo que confirma que fue un texto muy leído por las comunidades judías en los siglos anteriores a Cristo. Fue conocido por los primeros cristianos. La carta de Judas, que sí está en el Nuevo Testamento, cita directamente el libro de Enoc. Judas 14 y 15 dice: «También profetizó de estos Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Esas palabras están tomadas casi palabra por palabra del capítulo 1 del libro de Enoc. Así que este texto existió, fue leído, fue citado, y luego, por razones que los historiadores debaten todavía hoy, fue quedando fuera de los cánones que conocemos en Occidente. Pero no desapareció. Siguió vivo en Etiopía, siguió vivo en los fragmentos de Qumrán, y esta noche vive aquí, en este espacio tranquilo, entre tú y yo. Déjate llevar. No tienes que recordar nada de lo que escuchas. Solo déjalo entrar, como entra el agua cuando llueve suavemente. Sin fuerza, sin esfuerzo, solo dejando que caiga. El libro de Enoc comienza con una declaración que suena como el inicio de un sueño. Capítulo 1, versículo 1. Las palabras de la bendición de Enoc, con las que bendijo a los elegidos y justos, que habrán de estar presentes en el día de la tribulación, para eliminar a todos los impíos y malvados. Y respondiendo Enoc, dijo: Hubo un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por Dios, y quien tuvo una santa y angélica visión. Esas palabras son el umbral, la puerta de entrada. Enoc está hablando desde una posición inusual. No está hablando para su propia generación. Está hablando para una generación lejana, una generación que aún no existe en su tiempo, pero que él puede ver porque sus ojos han sido abiertos. ¿No es ese el sueño de todo profeta? Ver más allá del propio horizonte. Ver a través del tiempo como quien mira a través de un cristal. Capítulo 1, versículos 2 al 9. Vi una visión santa en los cielos que los ángeles me mostraron. Y escuché todas las cosas de ellos y entendí lo que vi. Pero esto no es para esta generación, sino para una generación lejana que vendrá. Acerca de los elegidos, hablé y pronuncié un significado de la gran parábola que habita con ellos. El santo y grande saldrá de su morada, y el Dios eterno pisará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí. Aparecerá con sus ejércitos, y aparecerá con su poderoso ejército desde el cielo del cielo. Y todos los ángeles vigilantes temblarán, y grandes temores los aferrarán, y temor y temblor los atrapará hasta los confines de la tierra. Los altos montes temblarán, y los altos collados serán rebajados, y se derretirán como la cera ante la llama. La tierra será partida en dos, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá juicio sobre todos. Pero con los justos Él hará paz, y protegerá a los elegidos, y la misericordia descansará sobre ellos. Y todos pertenecerán a Dios, y serán prosperados, y serán bendecidos, y la luz de Dios brillará sobre ellos. Escucha esas palabras otra vez, lentamente. La luz de Dios brillará sobre ellos, sobre los justos, sobre los que buscaron, sobre los que caminaron. Imagina esa luz. No es una luz que ciega, es una luz que calienta. Como el fuego de una chimenea en una noche de invierno,
como la primera luz del amanecer que entra por la ventana cuando aún estás entre el sueño y la vigilia. Esa luz está aquí esta noche, suave y quieta, sobre ti también. El texto continúa. Hay una figura central que el libro de Enoc introduce desde sus primeros capítulos. Son los vigilantes. En hebreo, los ir. En arameo, los irim. Ángeles. Pero no ángeles tal como los conocemos en las representaciones más comunes. Ángeles en su sentido más antiguo, más poderoso, más desconcertante. El libro de los vigilantes, que es la primera sección del libro de Enoc, comienza en el capítulo 6, con una narración que tiene ecos en el Génesis 6, donde se habla brevemente y de forma misteriosa de los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres. El libro de Enoc no es misterioso al respecto, es extraordinariamente detallado. Capítulo 6, versículos 1 al 8. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado en aquellos días, les nacieron hijas hermosas y buenas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Venid, escojámonos esposas de entre los hijos de los hombres, y engendremos hijos. Y Shemijaza, que era su líder, les dijo: Temo que no queráis hacer esta acción, y que yo solo tenga que sufrir el gran pecado. Entonces todos le respondieron y le dijeron: Hagamos todos juramento, y atémonos todos por maldición mutua a no abandonar este plan, sino a llevarlo a cabo. Entonces todos juraron juntos, y se ataron unos a otros con maldición. Y eran 200 los que bajaron en los días de Yared sobre la cumbre del monte Hermón. Y el monte lo llamaron Hermón, porque en él juraron, y se ataron mutuamente por maldición. Detente un momento en esa imagen. 200 seres, bajando, sobre la cumbre de una montaña, en la oscuridad de la noche, bajo esas mismas estrellas que Enoc estudiaba, y tomando una decisión que cambiaría el curso de la historia humana según este texto. El monte Hermón. Existe todavía. Está en la zona donde se encuentran hoy Siria, Líbano e Israel. Tiene más de 2.800 metros de altura. Cuando nieva en invierno, su cima se cubre de blanco y puede verse desde kilómetros de distancia. Hay algo en esa montaña que ha sido sagrado o temido o reverenciado durante milenios. Y según el libro de Enoc, fue allí donde los vigilantes tomaron su juramento. El texto da los nombres de los líderes de esos 200. Shemijaza era el primero, pero había otros: Azazel, Armaros, Baraquiel, Cocabiel, que significa la estrella de Dios, Ezequiel, Araquiel, Shamsiel, que significa el sol de Dios, y Sariel. Cada uno de esos nombres tiene su propio peso, su propia historia, su propio destino dentro del texto. Capítulo 7, versículos 1 al 6. Y ellos tomaron esposas para sí mismos, y cada uno eligió para sí a una, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantamientos e hechizos, y les mostraron el corte de raíces y árboles. Y ellas concibieron y dieron a luz grandes gigantes de 3.000 codos de altura, que consumían todo el trabajo de los hombres. Y cuando los hombres no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a los hombres, y comenzaron a pecar contra los pájaros, y contra las bestias, y contra los reptiles, y contra el pez, y se devoraban unos a otros su carne, y bebían la sangre. Hay algo en ese pasaje que perturba, pero que también tiene una extraña belleza oscura: la imagen de gigantes que no caben en el mundo que heredaron, que consumen más de lo que el mundo puede dar, que se vuelven contra su propio entorno. No te quedes en el horror de la descripción, quédate en la idea de fondo. Hay consecuencias cuando los límites son cruzados. Hay un orden en el cosmos que cuando se rompe,
tiembla, y ese temblor llega hasta los últimos rincones. Pero hay algo más en ese capítulo 7 que quiero contarte. Los vigilantes no solo cruzaron ese límite, también enseñaron. Esa es la parte del texto que fascina a los estudiosos de todas las tradiciones. El capítulo 8 del libro de Enoc lista lo que cada vigilante enseñó a los seres humanos. Capítulo 8, versículos 1 al 4. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos y escudos y corazas de pecho, y les mostró los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y pulseras y ornamentos, y el uso de antimonio, y el hermoseamiento de los párpados, y toda suerte de piedras costosas, y todos los tintes colorantes y los metales de la tierra. Y hubo gran impiedad, y mucha fornicación, y pecaron, y se pervirtieron todos sus caminos. Shemihaza enseñó encantamientos, y el corte de raíces. Hermoni enseñó el deshechizamiento, la brujería, la hechicería y el poder. Baraquiel enseñó los signos de los relámpagos. Cocabiel enseñó los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó los signos de las nubes. Sariel enseñó los signos de la luna. Shamsiel enseñó los signos del sol. Saracael enseñó los signos de los movimientos de la luna. Esa lista es extraordinaria cuando la miras despacio. Metalurgia, cosmética, astronomía, el conocimiento de las nubes y la luna, y el sol y los relámpagos. Todos esos saberes que asociamos con el surgimiento de la civilización humana, el texto los atribuye a una transmisión, a una enseñanza que vino de afuera. Si te detienes en eso, puedes sentir el peso de la pregunta que el texto está haciendo sin decirlo directamente. ¿De dónde vino el conocimiento humano? ¿Cuál es el precio de ciertos saberes? ¿Hay conocimientos que son demasiado para la condición humana? No tienes que responder esas preguntas esta noche. Solo déjalas reposar en ti, suaves, como preguntas que flotan en el aire quieto de tu habitación. El texto continúa con una consecuencia inevitable. Los 4 grandes arcángeles, Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, están mirando lo que sucede en la tierra, y lo que ven los angustia profundamente. Capítulo 9, versículos 1 al 11. Y entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo y vieron mucha sangre derramándose sobre la tierra, y toda la tierra llena de impiedad y violencia y fornicación que se cometía sobre ella. Y cuando subieron al cielo, dijeron y hablaron ante el Señor del mundo diciendo: Señor de los señores, Dios de los dioses, Rey de los reyes y Dios de los siglos. El trono de tu gloria permanece para todas las generaciones del mundo, y tu nombre, santo y glorioso y bendito, para todas las generaciones del mundo. Tú lo hiciste todo, y el poder sobre todas las cosas lo tienes tú. Y todo está abierto y manifiesto ante tu vista, y no hay nada que te sea escondido. Mira lo que Azazel ha hecho, que enseñó toda injusticia en la tierra, y reveló los eternos secretos que fueron preservados en el cielo, los cuales los hombres esforzadamente intentan conocer. Y Shemihaza, a quien tú diste autoridad para gobernar sobre los que comparten su autoridad, ha estado con ellos. Y fueron a las hijas de los hombres sobre la tierra, y yacieron con esas mujeres, y se contaminaron, y revelaron a ellas todos esos pecados. Y las mujeres han dado a luz gigantes, y la tierra entera ha sido corrompida por las obras de la enseñanza de Azazel. A él se le imputan todos los pecados. Hay algo muy humano en esa escena de los arcángeles mirando desde el cielo con angustia, viendo el sufrimiento, reportando al Señor lo que ocurre. No hay indiferencia en esa imagen, hay atención, hay cuidado, hay una mirada que no aparta los ojos del dolor del mundo. Y la respuesta del Señor viene en el capítulo siguiente. Es una respuesta de orden y de justicia, pero también, si la lees despacio, de misericordia.
Capítulo 10, versículos 1 al 3. Entonces el Altísimo, el Grande y Santo, habló, y envió a Arsialayur, a hijo de Lamec, diciendo: Ve a Noé, y dile en mi nombre, escóndete, y revélale el fin que se acerca, pues toda la tierra perecerá, y las aguas del diluvio vendrán sobre toda la tierra, y lo que esté en ella perecerá. Y ahora enséñale cómo puede escapar, y cómo su semilla puede ser preservada para todas las generaciones del mundo. Noé, el nombre aparece aquí casi de paso, casi como una nota al margen, pero tiene un peso enorme. Noé es el punto de continuidad, el hilo que une el mundo antes del diluvio con el mundo después. Y el libro de Enoc lo coloca aquí, en este contexto, como el destinatario de un secreto que viene de lo más alto. Siente el peso de ese secreto. Imagina que eres Noé, que alguien se acerca a ti en la oscuridad de la noche y te dice: el fin se acerca, pero tú puedes escapar. Escóndete, construye, preserva. ¿Cuánto coraje requiere eso? Construir algo que protege lo que amas, cuando el mundo a tu alrededor no lo entiende. Eso también es un tipo de fe. Silenciosa, práctica, hecha de madera y esfuerzo, y largas noches de trabajo bajo las estrellas. El texto sigue, y empieza a moverse hacia algo aún más extraordinario, porque el libro de Enoc no es solo la historia de los vigilantes y los gigantes, es también el relato del viaje del propio Enoc, un viaje que empieza cuando Enoc recibe una misión que nadie hubiera esperado. Los vigilantes, esos ángeles que bajaron, que cruzaron el límite, que enseñaron lo que no debían enseñar, saben lo que les espera. Saben que el juicio viene, y en su angustia hacen algo extraño. Buscan a Enoc, a un ser humano, a un hombre que camina con Dios, y le piden que interceda por ellos ante el trono. Capítulo 13, versículos 1 al 7. Y Enoc fue y dijo a Azazel: no tendrás paz. Se ha pronunciado una sentencia grave sobre ti. Él te pondrá en ataduras, y no tendrás alivio ni intercesión, por causa de la opresión que has enseñado, y por causa de todas las obras de blasfemia, tiranía e injusticia que has mostrado a los hijos de los hombres. Entonces yo fui y hablé a todos juntos, y estaban todos temerosos, y el miedo y el temblor los aferró. Y me pidieron que escribiera una petición por ellos para que pudieran obtener el perdón, y que leyera la oración en la presencia del Señor del cielo. Porque desde ese momento no pudieron hablar con él, ni levantar los ojos al cielo, por la vergüenza de sus pecados, por los que habían sido condenados. Entonces escribí su petición, y la oración de su espíritu y sus súplicas, y los lamentos, las palabras de su espíritu, mientras oraban para que se les concediera el perdón y la paz. Hay una ternura oscura en ese pasaje. Ángeles que no pueden mirar al cielo. Ángeles que bajan los ojos, que sienten vergüenza, que buscan a un hombre para que sea su voz ante Dios. El texto invierte algo que esperaríamos. No es el ser humano quien busca la mediación de lo celestial. Es lo celestial quien busca al ser humano. Es Enoc el que camina con Dios, el que puede ser el puente. Y Enoc lo intenta, toma sus palabras, las escribe y las lee junto a las aguas de Dan. Capítulo 13, versículo 7, continúa. Y fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur de Hermón, al oeste, y leí su petición y sus súplicas hasta que me dormí. Hasta que me dormí. Esa frase es el umbral de una de las visiones más extraordinarias del texto entero. Enoc se duerme junto al río, y en ese sueño, en ese espacio entre la vigilia y el silencio, viene la respuesta. Y ese sueño, esa visión que Enoc tuvo junto a las aguas de Dan, empieza con imágenes que cualquier persona que ha soñado reconocería instintivamente. Capítulo 14, versículos 1 al 7.
el libro de las palabras de rectitud y de la represión de los vigilantes eternos, de acuerdo con el mandamiento del grande y santo en la visión. Esta es la visión que vi en mi sueño, que vi en las nubes y la niebla me llamaron, y los rayos de estrellas y los relámpagos me apresuraron y me impulsaron, y los vientos en la visión hicieron volar a mi espíritu y me levantaron hacia el cielo. Y procedí hasta que llegué a un muro construido de granizo de cristal blanco, rodeado por llamas de fuego. Y entré en las llamas de fuego, y me acerqué a una gran casa construida de cristal de granizo, y las paredes de la casa eran como un suelo de granizo de cristal, y su suelo era de cristal, y el techo era como el camino de las estrellas y los relámpagos, con querubines de fuego entre ellos, y el cielo era agua. Un fuego llameante rodeaba las paredes, y su puerta ardía en fuego. Granizo de cristal, llamas de fuego, querubines entre los relámpagos, el cielo de agua. Esas imágenes no son fáciles de visualizar porque no pertenecen a ninguna arquitectura que conozcamos. Son arquitecturas del sueño, arquitecturas del más allá. Y sin embargo, mientras las escuchas, algo en ti puede intentar construirlas. Un muro blanco que brilla, llamas que no queman, una puerta que arde pero que puede cruzarse. El texto sigue con la visión de Enoc, adentrándose más y más profundo en esa arquitectura imposible, hasta llegar al centro. Capítulo 14, versículos 15 al 22. Y vi en aquella casa un trono elevado, y su apariencia era como la escarcha, y sus ruedas eran como el sol brillante, y había querubines, y de debajo del trono salían ríos de fuego llameante, de modo que no podía mirar hacia ello. Y el grande en gloria estaba sentado sobre él, y su manto resplandecía más brillantemente que el sol, y era más blanco que ninguna nieve. Ningún ángel podía entrar, ni podía contemplar su rostro, debido al esplendor y la gloria, y ninguna carne podía contemplarlo. El fuego llameante le rodeaba, y un gran fuego se alzaba ante él, y no podía haber nadie de los que le rodeaban que se aproximara. 10.000 veces 10.000 estaban ante él, pero él no necesitaba ningún consejo. Los santos que estaban cerca de él no se alejaban de día ni de noche, ni se apartaban de él. Y hasta ese momento yo había estado postrado sobre mi rostro, temblando, y el Señor me llamó con su propia boca y me dijo: «Acércate, Enoc, y escucha mis palabras». Acércate, Enoc, y escucha mis palabras. Esa invitación, ese nombre pronunciado. En medio de ese fuego y ese esplendor, en medio de ese trono de escarcha y esas ruedas solares y esos 10.000 veces 10.000 que rodean en silencio, hay una voz que dice un nombre humano, el nombre de un hombre que se quedó dormido junto a un río. Y esa voz lo llama: «Acércate». Hay algo en eso que late como un corazón. La idea de que en medio de toda esa inmensidad, un ser humano puede ser llamado por su nombre, que la infinitud se detiene un momento para decir: tú, Enoc, acércate, escucha, deja que esa imagen te acompañe mientras seguimos. La respuesta que recibe Enoc para llevarle a los vigilantes no es la que ellos esperaban. No hay perdón, no hay liberación de la condena, pero hay algo diferente. Hay una explicación, un porqué. Y a veces, cuando no hay perdón posible, una explicación honesta es lo que puede darse. Capítulo 14, versículos 22 al 25. Y él me habló y dijo: «Escucha, no tengas miedo, Enoc, tú hombre justo y escriba de justicia. Acércate aquí y escucha mi voz. Ve y di a los vigilantes del cielo que te enviaron a suplicar por ellos. A vosotros os correspondía suplicar por los hombres, no a los hombres suplicar por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno, y os habéis acostado con mujeres, y habéis contaminado vuestras personas,
y habéis tomado esposas, como los hijos de la tierra hacen, y habéis engendrado hijos gigantes? Y vosotros erais espirituales, santos, viviendo una vida eterna. Mas os habéis contaminado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado con sangre carnal. Y como los hijos de los hombres, habéis codiciado carne y sangre, como los que mueren y perecen. Por eso les he dado esposas, para que puedan sembrar hijos en ellas, y para que así ocurra en la tierra. Pero vosotros, desde el principio, fuisteis espirituales, viviendo una vida eterna e inmortal durante todas las generaciones del mundo. Por eso no os hice esposas, porque para los espirituales en el cielo hay una morada celestial. Eso es lo que le dice el Señor a Enoc, para que lleve de vuelta a los vigilantes. No habrá intercesión, no habrá paz para ellos, no habrá misericordia en este caso. Y Enoc regresa y les comunica lo que escuchó. Y el texto dice que cuando oyeron esas palabras, todos lloraron. Hay algo en ese llanto de ángeles que es casi insoportablemente humano. Seres que eligieron descender, que eligieron lo carnal, que eligieron cruzar el límite y que ahora no pueden volver, que lloran ante las puertas de lo que dejaron atrás. ¿No conocemos algo de ese llanto? ¿No hay en cada vida humana alguna versión de ese momento? El momento en que miras atrás hacia algo que dejaste, que cruzaste, que cambiaste de forma irreversible y sabes que no hay regreso posible. El libro de Enoc no se regodea en ese dolor, lo registra, lo deja estar y sigue, porque el viaje de Enoc no termina ahí, al contrario, apenas empieza. A partir del capítulo 17, el texto se transforma en algo que los estudiosos han llamado el Apocalipsis de Enoc, un viaje a través de los confines del mundo, un itinerario de los lugares más extremos y más misteriosos del cosmos, guiado por los arcángeles. Capítulo 17, versículos 1 al 8. Y me llevaron a un lugar donde aquellos que estaban allí eran como fuego ardiente, y cuando lo deseaban aparecían como hombres. Y me trajeron al lugar de la oscuridad, y a una montaña cuya cima alcanzaba el cielo. Y vi los lugares de las luminarias, y los tesoros de las estrellas y del trueno. Y en los abismos más profundos había un arco de fuego, y de fuego sus flechas, y su carcaj, y su espada, y todos los relámpagos. Y me llevaron a las aguas vivas, y al fuego del oeste, que recibe cada puesta del sol. Y llegué a un río de fuego, donde el fuego fluye como agua, y desemboca en el gran mar hacia el oeste. Vi todas las grandes colinas, y aprendí que el río de fuego se originaba en los relámpagos. Un río de fuego, un arco de fuego en los abismos, las aguas vivas, los tesoros de las estrellas. El lenguaje del libro de Enoc en estos capítulos tiene una calidad casi musical. No está intentando explicar, está intentando mostrar. Está poniendo imágenes delante de tus ojos interiores y diciéndote, mira, no lo analices, solo mira. Y en esa actitud hay una enseñanza. Hay lugares en la experiencia humana y en la experiencia espiritual que no pueden explicarse. Solo pueden mostrarse. Solo pueden visitarse en ese espacio particular entre el sueño y la vigilia, cuando la mente suelta su necesidad de entender y simplemente ve. Tú estás en ese espacio ahora mismo, en ese umbral entre lo consciente y lo inconsciente. El texto te acompaña en ese umbral. No te pide que entiendas, solo que veas. La segunda sección del libro de Enoc se llama el libro de las parábolas, o el libro de las similitudes, y es donde el texto introduce una de sus figuras más fascinantes y más debatidas en la historia del pensamiento religioso. Es una figura a la que el texto llama simplemente el elegido, o el Hijo del Hombre. Capítulo 46, versículos 1 al 4. Y allí vi a aquel cuya cabeza era como lana blanca,
y con él había otro cuya cara tenía el aspecto de un ser humano, y su cara estaba llena de gracia, como la de uno de los santos ángeles. Y pregunté a uno de los ángeles que iba conmigo, y me mostraba todas las cosas ocultas sobre ese Hijo de Hombre, quién era y de dónde venía, y por qué iba con el Antiguo de Días. Y él me respondió y me dijo: Este es el Hijo del Hombre que tiene justicia, con quien mora la justicia, y quien revela todos los tesoros de lo que está escondido, porque el Señor de los Espíritus le ha elegido, y su suerte ante el Señor de los Espíritus ha sobrepasado en rectitud para siempre. El Hijo del Hombre. Esa frase, ese título, aparece en el libro de Enoc siglos antes de que Jesús lo usara para referirse a sí mismo en los Evangelios. Los estudiosos han debatido durante décadas la relación entre esta figura del libro de Enoc y la figura de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Conocían los primeros seguidores de Jesús este texto? ¿Lo usaban como un marco para entender lo que estaban viviendo? No hay respuestas definitivas, pero la pregunta es luminosa, y la imagen en sí misma es de una belleza particular. El Hijo del Hombre con quien mora la justicia, cuya suerte ha sobrepasado en rectitud para siempre. Capítulo 48, versículos 1 al 7. Y en aquel lugar vi la fuente de rectitud que era inagotable, y alrededor de ella muchas fuentes de sabiduría, y todos los sedientos bebían de ellas, y eran llenados con sabiduría, y tenían sus moradas con los justos y los santos y los elegidos. Y en aquella hora ese Hijo del Hombre fue nombrado en la presencia del Señor de los Espíritus, y su nombre antes de la cabeza de los días. Sí, antes de que el sol y los signos del zodíaco fueron creados, antes de que las estrellas del cielo fueron hechas, su nombre fue nombrado ante el Señor de los Espíritus. Él será un bastón para los justos y los santos, sobre el que puedan apoyarse y no caer, y Él será la luz de las naciones y la esperanza de los que están en el trastorno de sus corazones. Todos los que moran sobre la tierra se postrarán y adorarán ante Él, y glorificarán y bendecirán y cantarán himnos al nombre del Señor de los Espíritus. Por esto Él fue elegido y escondido ante Él antes de la creación del mundo y para siempre. Escondido ante Él antes de la creación del mundo. Hay una idea aquí que ha resonado en la teología durante siglos. La idea de algo que existe antes de que el tiempo comience, antes de las estrellas, antes de los signos del zodíaco, antes de la luz y la oscuridad tal como las conocemos. Algo que tiene nombre, que tiene destino, que está guardado en lo profundo de la voluntad divina, esperando el momento de ser revelado. La fuente de rectitud que era inagotable. Hay algo en esa imagen que puede acompañarte esta noche hasta el sueño. Una fuente que no se acaba, que sigue manando, que sigue ofreciendo agua a los que tienen sed. Si esta noche tienes sed de algo, de paz, de sentido, de descanso, de certeza en medio de la incertidumbre, imagina que te acercas a esa fuente, que te sientas junto a ella, que escuchas el sonido del agua que fluye en la oscuridad, suave, constante, inagotable. El libro de Enoc tiene también algo que podríamos llamar astronomía sagrada. Una de sus secciones más largas y más técnicas es el libro de los luminares, que describe el movimiento del sol y la luna y las estrellas con un detalle extraordinario. Pero no es una astronomía fría, es una astronomía llena de ángeles. Cada fenómeno celestial tiene un guardián, un ser que lo cuida, que lo guía, que se asegura de que salga y se ponga en el momento correcto. Capítulo 72, versículos 1 al 5. El libro del movimiento de las luminarias del cielo, tal como son en su naturaleza, tal como son en sus clases, con sus dominios y sus tiempos,
según sus nombres y lugares de origen, y según sus meses, que Uriel, el ángel santo que estaba conmigo, y que es su guía, me mostró. Todo su ordenamiento me lo mostró exactamente como es, para todos los años del mundo y por siempre, hasta que la nueva creación sea hecha que dura por toda la eternidad. Y esta es la primera ley de las luminarias. La luminaria llamada Sol tiene su salida desde las puertas del cielo al este y su puesta en las puertas del cielo al oeste. El Sol tiene puertas, el cielo tiene puertas. En cada punto cardinal hay una entrada y una salida, y hay un ángel que las abre cada mañana y las cierra cada noche. Cuando el sol se pone esta noche, según el libro de Enoc, un ángel cierra la puerta detrás de él, y cuando amanezca mañana, otro ángel abrirá la puerta del este, y el sol cruzará de nuevo, puntual, exacto, perfecto. Hay algo reconfortante en esa imagen. El cosmos no está abandonado, no es un mecanismo que funciona solo, indiferente, sin ninguna presencia que lo sostenga. Es una casa grande, con muchas habitaciones y muchas puertas, y hay alguien que tiene las llaves. Capítulo 75, versículos 1 al 3. Y los jefes de las luminarias del cielo, que son en número 4000, y que fueron puestos para servir a las 4 estaciones. Y están divididos en 4 partes, y en cada una de las 4 partes 12 puertas, y al sol le corresponden 30 días de servicio, y lo mismo a la luna. Y los que sirven al sol son Uriel y Rafael, y los que sirven a la luna son Gabriel y Nuriel. Uriel, Rafael, Gabriel, Nuriel, nombres que sirven al sol y a la luna, nombres que trabajan mientras los seres humanos duermen. Esta noche, mientras duermes, algo en el cosmos trabaja. El sol está recorriendo el lado oscuro de la Tierra. La luna está trazando su arco. Las estrellas están en sus posiciones exactas, como llevan miles de años estando. Y según el libro de Enoc, hay presencias que se aseguran de que todo eso ocurra. No tienes que preocuparte de nada esta noche. Todo está en su lugar. Hay una sección del libro de Enoc que habla de los justos y de su destino. Y es una de las partes más consoladoras de todo el texto. Capítulo 39, versículos 4 al 8. Y allí mis ojos vieron sus moradas con los ángeles y sus sitios de reposo con los santos. Y los que pedían y oraban, suplicaban y rezaban para los hijos de los hombres, y la rectitud fluía ante ellos como agua, y la misericordia como rocío sobre la tierra. Así es entre ellos por toda la eternidad. Y en aquellos días mis ojos vieron el elegido de justicia y fe, y habrá justicia en sus días, y los justos y elegidos serán innumerables ante él para siempre y para siempre. Y vi su morada debajo de las alas del Señor de los Espíritus, y todos los justos y los elegidos brillaron ante él como el fuego, y su boca estaba llena de bendición, y sus labios glorificaban el nombre del Señor de los Espíritus, y la rectitud ante él era interminable, debajo de las alas del Señor de los Espíritus. Los justos brillando como el fuego, la boca llena de bendición. Hay una ternura en esa imagen que no necesita explicación. La idea de estar debajo de las alas, de estar cubierto, protegido, no por un techo de piedra ni por un muro de ladrillos, sino por algo mucho más antiguo y más firme que eso. Esta noche, en tu cama, en tu cuarto, rodeado de la oscuridad quieta de la noche, imagina que estás debajo de esas alas, que hay algo sobre ti que te cubre, que hay una presencia silenciosa que te acompaña mientras te quedas dormido. No tienes que entenderlo, no tienes que nombrarlo, solo déjalo estar. Capítulo 58, versículos 1 al 5. Y comenzó a hablar una nueva parábola sobre los elegidos. Bienaventurados sean ellos.
Los elegidos brillarán como el esplendor de las luminarias, y sus nombres serán honrados ante el Señor de los espíritus. Ellos son los que morarán en la nueva tierra. En ella su sangre no verterán los injustos, la justicia será su compañera, y tendrán parte con el santo. Y buscarán la luz, y encontrarán rectitud con el Señor de los espíritus. Habrá paz para los justos en el nombre de Dios eterno. Habrá paz para los justos en el nombre de Dios eterno. Escucha eso de nuevo. Habrá paz para los justos en el nombre de Dios eterno. Esa promesa tiene miles de años. Atravesó cavernas y desiertos y monasterios etíopes y fragmentos de papiro guardados en vasijas de barro en las cuevas del Mar Muerto. Llegó hasta aquí, hasta esta noche, hasta este momento en que tú y yo compartimos estas palabras en el silencio. Y si hay algo de justicia en tu vida, si hay algo de amor, si hay algo de honestidad y de esfuerzo por lo que es bueno, entonces esa promesa también te pertenece. Habrá paz. Esta noche, ahora, cierra los ojos si aún no los has cerrado. El libro de Enoc habla también de los ángeles de los vientos, de los ángeles del frío y del calor, de los ángeles del rayo y de la lluvia. Cada fenómeno de la naturaleza, cada cosa que sentimos en nuestra piel cuando salimos al mundo, tiene un nombre y tiene un guardián. Capítulo 60, versículos 11 al 21. Y el ángel de paz que iba conmigo me mostró dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que habitaba en los abismos del océano sobre las fuentes de las aguas, y un macho llamado Behemoth, que ocupaba con su pecho el desierto desaparecido que se llama Dendain, al este del jardín donde moran los elegidos y los justos, donde mi abuelo fue tomado, el séptimo desde Adán, el primero de los hombres, a quienes el Señor de los espíritus hizo. Y pedí a ese otro ángel que me mostrara la fuerza de esos monstruos, cómo fueron separados en un solo día y arrojados, el uno al abismo del mar y el otro al desierto árido de la tierra. Y me dijo: tú, hijo de hombre, buscas conocer aquí lo que está escondido. Hay algo en esa última frase que detiene el tiempo. El ángel mira a Enoc, a este hombre que pregunta y pregunta, y quiere saber más, y le dice: buscas conocer lo que está escondido. No es un reproche, es casi una sonrisa, el reconocimiento de algo muy humano, la curiosidad, el deseo de entender, el impulso de ir más lejos, de ver más, de saber más. Ese impulso es lo que llevó a Enoc hasta el trono de granizo, lo que lo llevó a través del río de fuego y las montañas de cristal y los tesoros de las estrellas. Y en el libro de Enoc, esa curiosidad no es castigada, es honrada. Enoc pregunta, y los ángeles responden. Enoc quiere ver, y se le muestra. Hay algo hermoso en eso. La sed de conocimiento, cuando va acompañada de humildad y de rectitud, puede llevar lejos, muy lejos. El texto llega a sus últimos capítulos con una calidad diferente, más íntima, más personal. Enoc ya no está en los abismos o en las alturas del cielo. Está de regreso y está escribiendo. Está poniendo en palabras todo lo que vio para que otros puedan leerlo algún día. Y en esa escritura hay un momento que es, para mí, uno de los más conmovedores de todo el texto. Es cuando Enoc se dirige directamente a su hijo Matusalén. Cuando el hombre que caminó con Dios y vio los secretos del cosmos se vuelve hacia su hijo y le habla no como profeta, sino como padre. Capítulo 82, versículos 1 al 3. Y ahora, hijo mío Matusalén, te cuento todas estas cosas y escribo para ti. Te he revelado todo y te he dado libros sobre todas estas cosas. Preserva, hijo mío Matusalén, los libros de la mano de tu padre y asegúrate de entregarlos a las generaciones del mundo. He dado sabiduría a ti y a tus hijos y a los que serán tus hijos.
para que puedan dar esta sabiduría a sus hijos, para generaciones, esta sabiduría que está más allá de su pensamiento. La cadena, la transmisión, de padre a hijo, de generación en generación. Preserva los libros, asegúrate de entregarlos, esta sabiduría que está más allá de su pensamiento. Estamos en esa cadena esta noche, tú y yo. Alguien preservó este texto. Alguien lo copió a mano en un pergamino en un monasterio etíope, en las montañas de Tigray, hace 500, 600, 700 años. Alguien lo llevó en sus manos, cruzando el desierto. Alguien lo estudió bajo una lámpara de aceite que arrojaba sombras en las paredes de piedra. Y esta noche, milenios después de que fue escrito, llega hasta aquí, hasta tu cuarto, hasta tu cama, hasta este momento de descanso. Versículo 82, capítulo 1, nuevamente. Y ahora, hijo mío, Matusalén, te cuento todas estas cosas y escribo para ti. Ahora, hijo mío, ahora, hijo mío, ahora, hijo mío, esa ternura, esa sencillez de un padre que quiere dejar algo a su hijo. No riqueza, no tierras, no un nombre poderoso, libros, palabras, sabiduría que está más allá del pensamiento. ¿Qué quieres tú dejar? ¿Qué quieres preservar? ¿Qué sabiduría tienes que vale la pena transmitir? No tienes que responder esa pregunta esta noche. Solo déjala flotar en el aire quieto de tu habitación, suave como el humo de una vela que se acaba de apagar. El libro de Enoc cierra con los capítulos que narran el nacimiento de Noé, un texto que Matusalén relata, un texto que es casi un prólogo al Génesis, o quizás una expansión de él. Capítulo 106, versículos 1 al 8. Y después de ciertos días, mi hijo Matusalén tomó esposa para su hijo Lamec, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y su cuerpo era blanco como la nieve, y rojo como la flor de una rosa, y el cabello de su cabeza y sus trenzas eran blancas como lana, y sus ojos hermosos. Y cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa fue muy brillante. Y se levantó de las manos de la partera, y abrió su boca, y habló al Señor de rectitud. Y su padre Lamec fue atemorizado por él, y huyó, y fue a su padre Matusalén, y le dijo: He engendrado un hijo extraño, diferente, y no parecido a los hombres, sino que se parece a los hijos del Dios del cielo, y su naturaleza es diferente, y no es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol, y su cara gloriosa, y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles. Noé, el niño que ilumina la casa, el niño que su propio padre no reconoce, el niño que parece no pertenecer completamente a este mundo. Y Matusalén va a buscar a Enoc, a su padre, al que está al final de la cadena, al otro lado de la distancia que la humanidad puede cruzar. Capítulo 106, versículos 7 al 12, continúa. Y fui a Enoc en los confines de la tierra, y allí vi que estaba con los ángeles de Dios, y que era el primero en hablar conmigo, y le dije: He nacido un extraño hijo, diferente de los hombres, su naturaleza es diferente, y no es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol, su cara brillante y glorioso, y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles. Y temo que en sus días haya una maravilla en la tierra. Y ahora, Padre mío, yo estoy aquí ante ti, y te ruego e imploro que me muestres la verdad de esto. Y respondió Enoc su padre, y me dijo: El Señor hará cosas nuevas en la tierra, y esto yo lo sé, y lo vi en una visión, y lo hago saber a ti, que así será en la generación de tu padre Jared. Enoc responde. El texto es la respuesta. Todo lo que Enoc vio, todas las visiones y los viajes, y los ángeles y las puertas del cielo, desemboca en esta promesa. El Señor hará cosas nuevas en la tierra, y ese niño brillante que Lamec no reconoce como suyo, ese niño de ojos como rayos de sol, llevará la humanidad a través del agua. Y en el capítulo 107, versículos 1 al 3,
Enoc da la explicación final. Y ahora, haz saber a tu hijo Lamec que el que ha nacido es verdaderamente su hijo, y llámale por su nombre Noé, pues él será para vosotros un remanente, y él y sus hijos serán salvados de la corrupción que vendrá sobre la tierra por causa de todos los pecados y toda la injusticia que se consumará sobre la tierra en sus días. Noé, el que trae descanso, el que sostiene el remanente, el que cruza el umbral del diluvio, llevando consigo todo lo que el mundo necesita para comenzar de nuevo. Y el texto de Enoc termina mirando hacia ese horizonte, con esa promesa, con ese niño luminoso en los brazos de su padre, con ese anciano que habla desde los confines de la tierra, con ese nombre que significa descanso. Noé, descanso. Esta noche tú también llevas ese nombre. Esta noche tú también eres el que descansa, el que preserva, el que cruzará la noche hacia la mañana, llevando consigo todo lo que necesita para comenzar de nuevo. Y así llegamos al final del libro de Enoc, un texto que fue escrito en arameo y en hebreo hace más de 2000 años, que fue copiado en Etíope, en los monasterios de las montañas de Tigray, que fue guardado en vasijas de barro en las cuevas del desierto de Judea, que fue citado por los apóstoles, que fue leído en las primeras comunidades de fe, que fue olvidado en Occidente durante siglos y que esta noche, aquí, contigo, ha vuelto a ser lo que siempre quiso ser, una voz en la oscuridad, una voz que dice: no estás solo. Hay un orden en el cosmos, hay ángeles que cuidan las puertas del sol, hay una fuente de rectitud que no se agota, hay un trono de escarcha y ruedas de sol en el centro de todo. Hay un nombre que fue pronunciado antes de que las estrellas fueran creadas. Hay una promesa que atraviesa el tiempo y llega hasta aquí, hasta esta noche, hasta ti. El texto que no aparece en la mayoría de las Biblias, el libro que fue preservado contra todas las probabilidades, las palabras que Enoc escribió para una generación lejana que aún no existía en su tiempo. Esa generación somos nosotros. Estas palabras fueron escritas para esta noche. Que tu cuerpo descanse esta noche con la profundidad de la tierra que descansa bajo la nieve. Que tu mente se quiete como el agua de un lago que no tiene viento. Que tu corazón encuentre en estas horas de silencio lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Que los ángeles de los vientos y de las estrellas y de las puertas del sol te acompañen mientras duermes. Que la fuente de rectitud que Enoc vio, esa fuente inagotable que fluía como agua y como rocío, te refresque esta noche de todo lo que cargaste hoy. Que mañana despierte renovado, como Noé saliendo del arca hacia un mundo que comienza de nuevo. Que la paz te acompañe esta noche y mañana y cada noche. Si esta noche te ayudó a descansar, si el texto antiguo de Enoc te hizo compañía en la oscuridad, suscríbete para que vuelva a acompañarte mañana. Otra noche, otra página, otro texto que ha esperado siglos para llegar hasta ti. Vuelve mañana. La noche siempre vuelve y yo estaré aquí. Buenas noches.